Hoy quiero hablarte de otro relato en la Biblia que nos habla de un hombre que se encontró con Jesús, que se reencontró con Jesús, voy a decirlo así, y es Tomás. Tomás, aquel que dijo que tenía que ver a Jesús resucitado para creer en él. Tomás, y vamos a hablar del encuentro de Tomás con el Cristo resucitado, y quiero pedirte que vayamos al libro de San Juan, capítulo 20, verso 24 al 29. Si tú traes tu Biblia, San Juan 20, del 24 al 29. ¿Ok? Si estás en la transmisión, no te preocupes si no tienes la Biblia a la mano. También voy a ponerla, o vamos a poner el texto de la Biblia en la transmisión para que tú puedas seguir y leer con nosotros el texto bíblico. Ok, ya estamos, San Juan 20 del 24 al 29. Vamos a ver la historia y el relato del el reencuentro que tuvo Tomás con el Cristo resucitado. Aquí vamos a hablar de un creyente que se reencuentra con Jesucristo otra vez, ¿verdad? Que ya lo había conocido, ya había andado con él, era discípulo de él, era de los 12, ¿verdad? Y de repente, por alguna situación, no estuvo, ¿verdad? Y cuando Jesús se presenta ante ellos y viene y se vuelve a encontrar con Jesucristo después de algo que está pasando en su vida, de lo que te quiero hablar ahorita. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Honestamente aquí, bueno, yo no te voy a decir que tengas que levantar tu mano, pero ¿cuántos a lo mejor alguna vez han pensado como Tomás? Yo ver para creer. ¿Sí? Alguien de aquí se considera medio que yo tengo que ver para creer, ¿sí? Esto nos dice que de repente en nosotros surgen dudas, de repente dudamos, ¿verdad? No fácilmente creemos y vamos a hablar de por qué hoy, ¿verdad? Este es el encuentro de un hombre que estaba dudando del plan de Dios, estaba dudando de que Jesús hubiese resucitado de entre los muertos, está dudando Tomás. Y como te decía, o sea, a unos honestamente dijeron, yo alguna vez sí he dudado de Dios, pero pregunto a los que también están en la transmisión, ¿alguna vez has dudado de Dios? ¿Alguna vez has puesto en duda el testimonio de los hombres de Dios? ¿Te han platicado de algo que Dios hizo y tú, yo ver para creer, ¿verdad? Yo hasta que no vea lo voy a creer, o sea, no tan fácilmente voy a creer el testimonio de otros. Tal vez alguien está conectado en la transmisión y dice, no, yo lo que dice hasta que no lo vea, ¿verdad? Yo necesito verlo. Y hoy veremos algunos factores que pueden llevar a una persona a la duda, como Tomás. Tomás fue un hombre que dudó, ¿sí? Tomás fue un hombre que dudó y en ese periodo, en ese tiempo de su vida en que dudó, tuvo un encuentro con Jesús que despejó todas sus dudas y deja una gran enseñanza para Tomás y para nosotros. Entonces vamos a ver hoy qué factores pueden llevar a una persona a la duda y vamos a ver cómo responde Dios a un cristiano que está dudando, porque a veces muchos cristianos que pueden dudar pueden ser criticados y pueden ser señalados y pueden ser rechazados, ¿verdad? Porque tienen dudas, pero vamos a ver hasta qué punto Dios recibe a alguien que tiene dudas y hasta qué punto Dios reprende y por qué Dios reprende o cómo responde Jesucristo a alguien que está dudando. Pero aquí vemos que la duda de Tomás era una duda fuerte, ¿no? Porque él no estaba dudando del testimonio de los discípulos que estaban diciendo que Jesús ya había resucitado y que se había aparecido a ellos, y él estaba dudando de eso. Entonces está dudando de algo muy, muy importante. Y antes de continuar quiero decirte que el peligro de la duda, cuando uno deja que la duda crezca en su corazón, cuando uno deja que la duda eche raíces en su corazón, el peligro de la duda es que puede provocar que nos hagamos de un corazón frío, que nos hagamos fríos a las cosas de Dios, que nos hagamos fríos a las personas, que dudemos de todo y de todos, ¿verdad? Y que dudemos de Dios y de lo que Dios está haciendo. Entonces nos volvemos fríos de corazón y nos volvemos duros de corazón. Ese es el peligro que podemos experimentar o enfrentar cuando nosotros dejamos que la duda empiece a echar raíces en nuestra vida. La duda puede hacer que una persona empiece a cuestionar a Dios. Aún muchos que pueden cuestionar la existencia de Dios. Yo he escuchado cristianos que cuestionan la existencia de Dios.
Es increíble, pero después de un tiempo empiezan a cuestionar la existencia de Dios. Yo he conocido personas que se decían cristianas, que dejaron la fe, que abandonaron la fe y que después empezaron a decir, ya no creo en Dios, ¿verdad? Y todo empezó por dudas. ¿Por qué vienen esas dudas? ¿Qué provocaron esas dudas que llegaron hasta ese punto de que una persona que tal vez, no vamos a entrar en el tema de que si era cristiana verdadera o no era cristiana verdadera, eso Dios lo sabrá, ¿verdad? Pero ¿por qué alguien que profesaba con su boca un cristianismo, alguien que tal vez servía en un ministerio, por qué termina apartándose de Dios? ¿Por qué termina cuestionando a Dios, la existencia de Dios, cuestionando las promesas de Dios? Yo espero que no sea tu caso, ¿verdad? Pero a veces encontramos muchos creyentes que están cuestionando las promesas de Dios. Muchos en este tiempo están cuestionando las promesas de Dios. Muchos en este tiempo están cuestionando a Dios también. Han cuestionado a Dios. Y cuestionan muchos el testimonio de los cristianos respecto a la obra de Dios y el plan de Dios para nuestras vidas. Terminan cuestionando todo eso. Entonces, todos nosotros, un punto muy verdadero que te quiero compartir hoy es que todos nosotros nos vamos a enfrentar a la duda en nuestra vida. Todos nosotros, cada uno de nosotros nos hemos enfrentado y nos vamos a seguir enfrentando a la duda en nuestra vida. Y tal vez en estos tiempos tú te estás enfrentando a la duda. Tú que estás aquí o tú que estás en la transmisión, tú te estás enfrentando con la duda. Estás dudando de algunas cosas que Dios está haciendo. Estás dudando de Dios mismo. Estás cuestionando a Dios. No sé, ¿verdad? Puede ser que alguien haya aquí o que esté conectado que tenga esa situación pasando por su vida. Y muchas veces podemos decir con nuestra boca que no dudamos, porque si yo pregunto aquí honestamente, a ver hermanos, ustedes, ¿quiénes están dudando de Dios ahorita realmente? ¿Quiénes están cuestionando a Dios? Tal vez alguien valientemente que esté pasando y que sea real va a decir yo, pero la mayoría va a decir, no, yo no hermano, yo estoy bien, gloria a Dios, todo bien, todo está bien, ¿verdad? Yo estoy bien en mi fe, no tengo ningún problema, no tengo dudas de nada, todo está bien. Como cuando uno está compartiendo una clase o cuando el maestro está compartiendo en la escuela, ¿no? Que dice el maestro, ¿dudas? Y todos los, ¿qué hacen todos los compañeros, Vane? Nada, ¿verdad? Sí, todos tranquilitos, todos sin decir nada, ¿verdad? Todos calladitos. A veces yo estoy compartiendo en los cursos y de repente dudas, no, nadie tampoco está, nadie tiene dudas, ¿no? Generalmente tenemos la tendencia de con nuestra boca decir, no estoy dudando. Pero a veces con nuestras acciones empezamos a manifestar señales peligrosas que nos pueden estar llevando sigilosamente a la duda. Y después a la incredulidad, porque luego empezamos dudando y luego después nos empezamos a volver incrédulos, empezamos a reflejar incredulidad, y cuando esto ya está pasando empezamos a alejarnos de Dios con el paso del tiempo. Poco a poquito nos empezamos a alejar de Dios. ¿Por qué pasa esto? Miren, aún he conocido personas y he escuchado personas que así comenzaron primero. Muchos cristianos, o algunos cristianos que así comienzan primero, permiten que su corazón se empiece a endurecer. Permiten que su corazón se empiece a endurecer, después se empiezan a poner en duda su fe y las palabras de Cristo y terminan apartados de Dios. Algunos hasta los he escuchado rechazar la veracidad del Evangelio de Jesucristo, porque permitieron que la duda empezó como una bolita chiquita de nieve, empezara a crecer, se volvió incredulidad y se empezaron a apartar de Dios hasta que rechazan la veracidad del Evangelio. Aquí las preguntas son, ¿qué causó que esa persona comenzara a dudar? ¿Qué es lo que causa que tú y yo comencemos a tener dudas o tengamos dudas? ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos pueden llevar a transitar por el camino de la duda a cada uno de nosotros? Y vamos a ver hoy algunos factores que influyeron en que Tomás dudara y que también pueden pasarnos a nosotros. Vamos a ver otra vez el verso 24 del texto de Juan 20. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Eso fue lo que contestó Tomás. Aquí vemos el primer factor que influyó en que Tomás dudara: los días difíciles que estaba viviendo. Ese es el primer factor que a veces influye para que tú y yo comencemos a tener una semillita de duda sembrada en nuestra vida. Los días difíciles que vivimos, tal vez como estos días que tal vez para muchos están siendo difíciles, pueden ser una oportunidad para que ahí se siembre la semilla de la duda. Los tiempos difíciles pueden influir en el surgimiento de dudas. El primer encuentro
hablando de un poquito del contexto en que se da esta respuesta de Tomás al testimonio de los discípulos, el primer encuentro con Jesús resucitado se da el mismo día de la resurrección. La Biblia dice, ahí mismo en el capítulo 20, algunos versículos atrás, dice que el primer día de la semana, ya por la tarde, estaban todos los discípulos reunidos y apareció Jesús frente a ellos, ya resucitado, ¿verdad? Entonces, después de algunas apariciones a María Magdalena y a Pedro, ¿verdad? En el sepulcro, en la tarde estaban reunidos los discípulos y ahí se aparece Jesús por primera vez. Ahí se da la primera, ante el grupo de los discípulos, ante la iglesia que están haciendo. Y habían sido días difíciles que comenzaron desde la aprehensión de Cristo. Imagínense los apóstoles en ese tiempo, después de todos los días que habían pasado ya, ¿verdad? Cómo aprendieron a Cristo, cómo lo lastimaron, cómo lo golpearon, cómo lo asesinaron en la cruz. Habían sido días difíciles para ellos. Y Tomás había sido uno de los discípulos que había huido cuando habían aprendido a Jesús. ¿Sí recuerdan el relato? Cuando Jesús lo aprenden, todos los discípulos, ¿qué dijeron? Vámonos de aquí, ¿verdad? Corrieron y se esparcieron y corrieron por el monte y no los vieron por un buen rato, ¿sí? Entonces corrieron los discípulos, huyeron. Y Tomás era uno de ellos que había corrido cuando llegaron los soldados a apresar a Cristo y se había escondido cuando Jesús fue aprehendido. Entonces no habían sido días fáciles para los discípulos. Por un lado, muchos se estaban sintiendo tal vez mal porque habían abandonado a Cristo cuando lo aprendieron y a lo mejor se sentían mal. Tal vez Tomás se sentía mal, decir, ¿cómo es posible que yo haya abandonado al maestro? Mira, lo mataron bien feo y yo corrí, yo no estuve con él, tanto que hizo por mí, ¿verdad? Y lo abandoné. Y entonces tal vez muchos se estaban sintiendo mal porque habían abandonado a Cristo. Además, para agregar más a los días difíciles que estaban viviendo los discípulos, el maestro de ellos, Jesucristo, había muerto con una de las muertes más horrorosas, o tal vez la muerte más horrorosa de aquel tiempo, en una cruz, siendo inocente. Lo habían matado, le habían encargado una lanza en su costado, le habían puesto una corona de espinas, ¿verdad? Horrible el trato, se burlaron de él. Entonces estaban tristes por eso. Y su cuerpo, ellos habían visto cuando lo habían bajado, ¿verdad? O tenían el testimonio de que lo habían bajado y lo habían puesto en qué tumba. Habían visto que Jesús había muerto en la cruz. Y si le agregamos una cosa más, para ver los días difíciles que estaban viviendo los discípulos, ellos estaban escondiéndose por temor a que los romanos los persiguieran y también los apresaran. Estaban viviendo un tiempo difícil, ¿verdad? Tristes, desanimados, se sentían solos y perseguidos. Y ahí está Tomás con ellos, ¿verdad? Entonces, imagínate a ellos sin Jesús, fuera de su casa, escondidos, con temor, tristes. Y quién sabe cómo estaba esto también, porque muchos no estaban en su tierra, ¿verdad? Estaban en otro lugar. No sabemos cómo andaban los recursos para ellos. Tal vez para muchos que están aquí o están en la transmisión, esta situación puede ser muy similar a la que tú estás viviendo en este tiempo. Una situación difícil, tu situación puede ser difícil por tu salud o por la salud de alguien que tú amas, o tal vez por todo lo que ha implicado esta pandemia, ¿verdad? El quedarte en casa, el no poder salir, el no poder hacer tu vida normal, el no generar recursos, el no poder contactar con tus amigos, ¿verdad? Que esto ha pegado mucho y más, conforme pasa el tiempo va pegando más y más. Para muchos está siendo un tiempo muy difícil, o tal vez en cuanto a la economía se ha vuelto un tiempo muy difícil para ti, porque pues no hay tanto fluir de recursos como había en el pasado, ¿verdad? Fluir ¿cómo se llama? De efectivo, de transacciones, todo lo que se hace normalmente disminuye con estas situaciones. O tal vez estás viviendo algún problema familiar o relacional en este tiempo, o alguna pérdida importante en tu vida. Alguien murió, alguien perdió la vida y tú estás pasando un tiempo difícil. Y quiero decirte que la vida está llena de situaciones y tiempos difíciles que todos enfrentamos, y a veces esas situaciones o tiempos difíciles nos producen incomodidad, nos incomodan. Nos incomodan las situaciones difíciles que enfrentamos, que vivimos. Miren, tan solo en un matrimonio, cuando a veces tienen una dificultad fuerte, ¿verdad? En la pareja, ¿qué pasa? Una situación incómoda así rápida, inmediata. Si no quieren dormir juntos, ¿qué pasa? Él se va al sofá o se va al suelo, y ella, bueno, a lo mejor ella sí se queda en su cama, pero todavía incómoda por la situación, ¿verdad? Porque no es cómodo esto. Entonces, cualquier cosa, aunque parezca un detalle, pero puede volverse una situación incómoda que nos quita de nuestra comodidad. Y otra situación que a veces
vivimos en los tiempos difíciles son la lejanía de los seres queridos, tal vez en este tiempo, ¿verdad? O algunas situaciones o tiempos difíciles que podemos estar viviendo o que vivimos nos producen temor, nos producen tristeza, nos producen escasez financiera. Los tiempos difíciles es un factor que puede influir para que empiecen a surgir dudas y cuestionamientos, tal vez como le sucedió a Tomás. Tomás, en lo que le dice a Jesús, a los discípulos, en lo que le responde, vemos una respuesta, podríamos decir que una respuesta muy cortante, ¿verdad? Muy tajante, de que si yo no veo, no voy a creer. Si no meto mi mano, no creo, ¿verdad? O sea, aunque me digas tú, Pedro, aunque me digas tú, Juan, aunque me digan tú, Mateo, o quien sea de los 12, si yo no lo veo, no creo. O sea, díganme lo que me digan. No sé si alguna vez te han respondido de esa manera, ¿verdad? O sea, por lo que más que me digas, yo no voy a creer, yo no lo voy a hacer, yo no, ¿verdad? Y es un no rotundo. Entonces, tal vez eso es un reflejo de los tiempos que estaba viviendo Tomás, estresado, desanimado, triste, con culpa tal vez. No sabemos cuántas cosas estaban en la mente de Tomás y qué tanto trasfondo traía de su vida pasada también, de su niñez, de su infancia, de su juventud, qué tanto estaba él lastimado en su corazón de manera que era incrédulo, porque a veces hay personas que han sido tan lastimados, tan dañados que son así, ¿verdad? Dudan de todo y dudan de todos también. Otro factor que influye en que Tomás dudara fue su ausencia de la reunión de la iglesia. En aquel tiempo la iglesia podríamos decir que eran los 12 que se estaban reuniendo y era la primera reunión que tenían después de que Jesús va a la cruz. Antes de eso pues habían estado con Jesús muchas reuniones, mucha oración, tal vez muchas enseñanzas, muchos estaban en comunión, viajaban con él, no, bien padre, ¿verdad? Pero después de eso viene un tiempo donde ya no está Jesús y entonces se reúnen todos como Jesús les había mandado, pero Tomás está ausente, dice el relato en el verso, que si mi memoria no me falla es el verso 24, ¿verdad? Donde dice que Tomás no estaba con ellos. Entonces la naciente iglesia, como ya lo vimos, estaba viviendo tiempos difíciles que ya comentamos, y Tomás se ausentó de la primera reunión de la iglesia después de la cruz. Al parecer, por lo que dice la Biblia, Tomás llegó tarde, Tomás llegó después, Tomás llegó ya iniciada la reunión, llegó tarde, ¿no? Iba a decir algo, pero mejor no lo voy a decir. Que me recuerda a personas que llegan tarde a las reuniones, ¿verdad? Tomás llegó tarde, ya lo dije, ni modo. Tomás llegó tarde a la reunión y no estuvo cuando Jesús se presenta frente a ellos. ¿Por qué llegó tarde? No lo sé, no lo sabemos. No dice la Biblia por qué Tomás llegó tarde. No dice por qué no llegó a tiempo a la reunión, ¿verdad? No estuvo con todos cuando todos ya estaban ahí. Pero lo que haya sido, la causa que haya sido, porque a lo mejor tenía una causa justificada, tal vez sí, pero lo que haya sido, él no estuvo y tuvo otra cosa que hacer, otra prioridad que atender, algo le provocó no llegar a tiempo y entonces no estuvo cuando Jesús llegó con ellos. Y existen muchos factores que pueden provocar que tú y yo no estemos en el lugar donde podemos encontrarnos con Jesús. Puede haber muchos factores que pueden ser desde llegar tarde hasta no ir a la reunión, al encuentro donde se van a reunir la iglesia. Acuérdense que dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio. Entonces puede haber muchos factores que influyan para que no lleguemos. La pregunta es, ¿por qué llegar tarde? La pregunta es, ¿por qué una persona llega tarde a una reunión de la iglesia? Y a veces se vuelve una costumbre. ¿Por qué llegan tarde? O ¿por qué una persona decide definitivamente no ir a la reunión de una iglesia? Al estudio bíblico, a la reunión del domingo, a cualquier reunión. ¿Por qué una persona no llega? Causas puede haber muchas, ¿verdad? Pero te voy a decir algunas razones verdaderas y profundas que a veces hace que una persona no esté donde debe estar para encontrarse con Jesús. Pereza. Muchas personas no llegan a las reuniones por pereza. Yo espero que ustedes, cuando estuvieron siguiendo las transmisiones por internet y los que están siguiéndolo ahorita, digan, ay, me conecté tarde, porque no tendríamos justificación, yo creo, si estamos en el internet, para conectarnos después de las 11, con 5 minutos, porque dura 5 minutos el reloj de introducción, ¿verdad? No tendríamos justificación a menos que estemos trabajando a esa hora y que no nos permitan conectarnos por ningún dispositivo, porque ahora hay una cosa tan que
que nos quita excusas, que es que el internet, ahora casi en todos lados hay wifi, en todos lados, y ahora te puedes conectar a la transmisión desde esto, algo que no existía hace como 15 años, ¿sí? Que no podías conectarte. Entonces, no fui a la iglesia, no, pues no pude porque esto y esto, y teníamos muchas justificaciones. Pero ahora, ¿cuál es la justificación en este tiempo de pandemia? La realidad es que muchas veces no llegamos a tiempo, no estamos donde tenemos que estar a tiempo por pereza, por flojera, ¿sí? Otra razón puede ser por desánimo. Muchos no se conectan porque realmente están desanimados. Si tienen un problema de desánimo, hay que ver qué está causando ese desánimo en tu vida. Y si ese desánimo es justificado, ¿y qué se puede hacer, verdad? Y si ese desánimo no es justificado y tiene su origen en ti, en algún problema que tú estás viviendo o algún problema que tú tienes, para ministrarlo. Y entonces que no estés tarde, porque te puedes perder de encuentro con Jesús, como le pasó a Tomás. Otra causa por la que la gente a veces llega tarde o definitivamente no se reúne cuando se reúne el pueblo de Dios es por falta de interés. No les interesa, prefieren ver el fútbol a estas horas, a las 11, prefieren ver una película, prefieren irse al malecón a caminar, prefieren irse a la playa, diría prefieren irse a la Gran Plaza, pero ahorita yo creo que es difícil, aunque yo sé que muchos sí van a la Gran Plaza, ¿verdad? Entre semanas salimos Ingrid y yo a darle una vuelta a las niñas en el carro, cuando menos dijimos, para que se distraigan tantito, y nos compramos un pollo y nos paramos. Dijimos, no vamos a ir al malecón porque está lleno de gente. Pasamos por el malecón de ida, ¿no? Y entonces dijimos, vamos al malecón 2. Les dije, bueno, no van a tener vista al mar, pero van a tener vista a la laguna. Les dije, ¿qué tal, verdad? Qué buena vista, ¿no? Y ya nos sentamos ahí, un montón de gente caminando, sin cubrebocas, o sea, no, muchísima gente, platicando, sentados ahí unos y otros. Tremendo lo que está pasando, ¿no? En la ciudad. Entonces, hay personas que dicen, a las 11 andan en la playa, o andan en otro lado, o no les falta dónde estar, ¿sí? Hasta les salen ganas de visitar a personas que no visitan, o que podrían visitar en otro horario, pero van a esa hora, porque no tienen otras prioridades, falta de interés en conectarse a las transmisiones o en ir a la iglesia. Otros llegan tarde o definitivamente no están por descuido, por descuidados, porque no lo consideran algo prioritario y tienen otras cosas a las cuales les ponen atención. Entonces, cuando no estamos en el lugar donde está el Señor, cuando preferimos otros lugares u otras compañías, porque también hay cristianos que prefieren irse con los amigos del mundo que congregarse con los hermanos de la iglesia, ¿sí? Esa es otra causa, ¿verdad? Por la que muchos no están donde deberían de estar, que dicen ser cristianos. O sea, prefieren las amistades del mundo, prefieren hacer las cosas con ellos que estar con sus hermanos. Sí tienen tiempo para verse con los del mundo, pero no tienen tiempo ni ganas de verse con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? De la familia, de los que están buscando de Dios y que cuando se congregan, dice la Biblia, que ahí está el Señor en medio. Tienen tiempo para otras cosas. Entonces, cuando no estamos en el lugar donde está el Señor, cuando preferimos otros lugares u otras compañías, corremos el riesgo de perdernos de la visita del Señor y de quedar fuera de lo que Dios está haciendo o de lo que Dios quiere hacer. Eso le pasó a Tomás, porque permitió que sus dudas, su frialdad o lo que haya pasado, su descuido, lo que haya sido la causa, le hiciera no estar donde tenía que estar a la hora que tenía que estar. Porque yo creo que los apóstoles dijeron, nos vemos a tal hora, y Jesús a esa hora estuvo con ellos. Tomás perdió la oportunidad de encontrarse con el Cristo resucitado. Después vemos que sí tuvo otra oportunidad, ¿verdad? Porque la Biblia dice que después Jesús viene y aparece, y ahorita vamos a hablar de eso. Lo vemos en el mismo pasaje. Pero tuvo que esperar, ¿sabes cuánto tuvo que esperar para ver a Jesucristo resucitado? 8 días más. 8 días más tuvo que esperar con sus dudas y con su necesidad de ser afirmado en su fe. ¿Por qué? Porque no estuvo 8 días antes donde tenía que estar. Así que yo te quiero decir hoy, no te pierdas la visita del Señor. No te pierdas el toque del Señor para tu vida. No te pierdas el ser afirmado cuando experimentas la presencia de Dios. No te lo pierdas nada de eso por no estar donde deberías de estar. La respuesta de Tomás vemos que fue incrédula, fue dudosa.
Se da, entre otras cosas, porque no estuvo donde debería haber estado cuando Jesús los visitó por primera vez. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 25, y vamos a leer Hebreos 10, 25, donde dice: no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Cada vez que vienen pandemias como estas o situaciones como esta, ¿qué empiezan a decir los cristianos? ¿Qué empezamos a ver en YouTube? Otra señal más, ¿verdad? Otras, ya están cerca los tiempos, ya está sonando tal trompeta, ya esto es señal de que el tiempo está cerca, ya es la segunda venida de Jesucristo. Siempre empezamos a escuchar esto cuando algo sucede así, y hay algo de razón en esto. Cada vez nos estamos acercando más a la venida de Jesucristo. Entonces dice el escritor, que se cree que fue el apóstol Pablo de Hebreos, que dice: con razón, con mayor razón, ahora que estamos viendo que cada vez está más difícil y que el tiempo del regreso de Jesucristo está cerca, más tenemos que congregarnos, más tenemos que reunirnos. Y dice: ¿para qué? Porque cuando nos congregamos, la razón es porque nos animamos unos a otros, y Dios nos anima también, porque Dios bendice la unidad de la iglesia. Entonces, ahora aquí quiero mencionar que muchos pueden aún, y eso es otro que lo quiero agregar a esto, muchos pueden estar físicamente en la iglesia, pero su corazón y su mente pueden estar en otro lado. O sea, ahí entra otro grupo de personas, los que están pero no están, ¿sí? Están en cuerpo, pero su corazón y su mente está en el malecón, ¿sí? Está en que, al rato me voy a ver con mis amigos, ¿verdad? Y a ver, ¿qué me voy a poner al rato en la tarde, ¿verdad? O qué voy a llevar, ¿verdad? ¿Qué voy a llevar al convivio que tenemos al ratito? A ver, para la carne asada, me tocó llevar el pico de gallo. Están en la prédica y están pensando en lo que van a hacer ya saliendo de aquí. ¿En qué me voy a ir, verdad? Si no pasan camiones, y ahorita no ponen la camioneta afuera, ¿en qué me voy a ir? Y están aquí. Sí, yo los estoy viendo y los veo, ¿verdad? Pero no están. Su mente está en otro lado. Y eso también puede llevarse a una persona a perderse de la visita del Señor. Cuando Dios viene y toca nuestra vida, cuando Dios viene y quiere hacer algo en nosotros, eso. La tercera causa por la que una persona puede perderse, o que puede influir en la duda y que eso lo lleva a perderse cuando está el Señor, es el desánimo, que lo mencionaba ahorita. El desánimo, como ya hemos hablado otras veces, puede llegar por diferentes razones. Por lo difícil del camino que estamos transitando, por la demora en obtener resultados que estamos esperando, nos podemos desanimar. O cuando vemos que otros prosperan, ¿verdad? Por ejemplo, y nosotros no salimos de la misma situación, y ¿por qué aquellos sí prosperan y yo no? Y a veces eso puede provocar desánimo, entre otras varias cosas más. El desánimo puede llevar a una persona a la depresión. El desánimo puede llevar a una persona a la rebeldía. También hay personas que se vuelven rebeldes, criticonas, porque están desanimadas. Ese es el origen de su problema. Y el desánimo puede llevar a una persona a la soledad o a alienarse. ¿Sí se han escuchado ese término, alienarse? Que es cuando alguien se aparta, ¿verdad? Se vuelve solitario, no quiere juntarse con los demás. Y el desánimo a veces produce que alguien se aparte, queda en la soledad. El desánimo puede llevar a alguien a la improductividad. El desánimo puede conducir a una persona al pecado también. Y el desánimo puede llevar a una persona a la duda y a la incredulidad, que yo no sé si era el caso de Tomás, pero eso es un factor que influye para que las personas lleguen a la duda y a la incredulidad. El desánimo puede hacer que nos aislemos y que nos apartemos de los que nos aman, incluida la iglesia, incluido al Señor mismo. Así que el desánimo es otro factor que contribuye a la duda y a la incredulidad de una persona. Y la cuarta causa que puede influir en la duda y en la incredulidad de alguien es el enojo. El enojo es otro factor que nos puede llevar a la duda. El enojo es una emoción que influye en nuestro comportamiento. El enojo nos puede llevar a rechazar a los que amamos y a los que nos aman. Cuando alguien está enojado, rechaza a la gente que se acerca. No soporta que le digan nada, no soporta que le hablen, porque en su interior están enojados. Tienen una raíz de enojo en su vida. Por algo que pasó, por cualquier circunstancia difícil que han vivido, esto ha producido un enojo, hay una raíz de enojo ahí, y el enojo nos puede llevar a hablar a través de nuestras heridas y nuestras frustraciones. Yo detecto, y eso es algo personal, tal vez puede ser o puede que no, ¿verdad? Pero la respuesta de Tomás va un poquito fuerte, ¿verdad? A lo mejor había una molestia con él mismo por no haber estado con Jesús, o algunos hasta se enojan con Dios mismo por lo que les pasa.
Dicen, ¿por qué permites esto, Dios? Y se empiezan a enojar con Dios y así responden, no, pues yo no creo nada, yo no creo que Dios esté haciendo nada en mi vida, yo no creo que Dios pueda hacer nada, porque la realidad es que están enojados y el enojo les está haciendo hablar con esa emoción que tienen ese sentimiento que está arraigado en sus vidas. El enojo puede llevar a una persona a la dureza, el enojo puede llevar a una persona a cuestionar y a poner en duda todo lo que escucha. ¿Has escuchado gente que todo lo cuestiona? Están enojados con todos, están enojados con la sociedad, están enojados con los líderes, están enojados porque a lo mejor sus padres fueron una influencia de autoridad que no fue buena, entonces están enojados con la autoridad y los lleva a poner en duda lo que escuchan. No, yo no creo lo que digan. Ven que alguien abraza a otro, ay, qué hipocresía, ¿verdad? No es cierto eso, que esté abrazando a alguien. ¿Quién puede abrazar a alguien? Porque están enojados, porque eso los lleva a poner en duda lo que ven, lo que escuchan, y más cuando el enojo ha producido un grado de amargura. Cuidado con eso, porque el enojo nos puede llevar a amargarnos y entonces peor, ¿verdad? Más dudosos somos de todo. Vean lo que dice Efesios capítulo 4 verso 26. Vamos a verlo aquí en la pantalla. Efesios 4, 26 dice, si se enojan, la Biblia dice, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. O sea, si tú te enojas, no permitas que se acabe el día, no permitas que se ponga el sol sin que hayas sacado ese enojo, sin que hayas echado fuera de tu vida ese enojo. Porque ese enojo al día siguiente ya puede ser resentimiento, ya puede haber una raíz de resentimiento ahí, ¿sí? Hasta de amargura. Entonces vimos 4 factores que influyen en que una persona dude y llegue hasta el punto de la incredulidad. Ahora, ¿cómo respondió Cristo ante la duda de Tomás? Vamos a ver la última parte de este mensaje. Dice, verso 26, por favor. Verso 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, o sea, fue el siguiente domingo, diríamos. Y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás ahí, ¿verdad? Ahí estaba dentro, ahora sí. Dijo, no creyó, pero ahí estuvo, ¿no? Dijo, no, pues yo tengo que ver. Entonces ahí, eso es algo bueno, ahorita lo voy a hablar de esto, ¿no? Y dice que llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiero decirte 4 cosas aquí, cómo respondió Jesús. Primero, respondió llegando cuando estaban otra vez reunidos. Visitó otra vez a su pueblo. Dice 8 días, el siguiente domingo. Después de esa primera visita, llegó de repente cuando estaban reunidos al siguiente domingo. Y aquí quiero notar 2 puntos importantes. Los discípulos, a pesar de la situación y del peligro, no dejaban de congregarse, no dejaban de adorarle, no dejaban de hablar acerca de Él, no dejaban de experimentar su presencia, seguían buscando de Dios. Yo quiero animarte para que a pesar de lo que estamos viviendo, no dejes de congregarte. Yo sé que no es lo mismo para los que están en la transmisión, no es lo mismo estar aquí que estar en casa. Yo sé que no es lo mismo, pero aún así no dejes de congregarte, no dejes de hacerlo, no dejes de buscar de Dios. Ellos no dejaban de hacerlo, no dejaban de adorarle en las reuniones, no dejaban de hablar acerca de Él, no dejaban de experimentar su presencia. Y lo segundo que te quiero decir aquí es que ahora sí estaba Tomás. Tomás dijo, no me lo pierdo, ¿verdad? Ese fue un buen punto a favor de Tomás, porque aunque tenía dudas, ahora sí había decidido estar presente. Nada ni nadie le impidió que en la siguiente reunión de todos Él estuviera. Ahora sí dijo, no me va a detener el partido del América, no me va a detener la ida al malecón, no me va a detener que me levanté tarde y dije, sí llego a tiempo, no me va a detener nada. Yo esta siguiente reunión, porque quiero ver que si es cierto lo que me dijeron, yo ahí voy a estar. Entonces nada le impidió, ahora sí nada ni nadie, ¿verdad? Nadie le impidió que estuviera. Y aquí vemos que cuando la iglesia se reúne, el Señor llega a la reunión. ¿Ustedes creen eso que están aquí? ¿Sí? ¿Sí crees eso? Dios llega a la reunión. Lo segundo que hizo Jesús, confrontó a Tomás y sus dudas. Inmediatamente, ¿verdad? Se fue directito a Tomás. Lo saludó y Tomás, a ver Tomás. Y el Señor respondió personalmente las dudas de Tomás. Tarde o temprano quiero decirte que Dios va a responder a tus dudas.
Si tú estás aquí con dudas, tarde o temprano Dios va a responder a tus dudas. Y tú necesitas ser paciente a la respuesta del Señor. Tú necesitas seguir caminando con Dios aún a pesar de tus dudas, como lo hizo Tomás. Tú necesitas congregarte con la iglesia cuando se reúnen para adorar y hablar acerca de su palabra a pesar de las dudas que tú puedas tener. Tú necesitas hacerlo, porque tarde o temprano Dios va a responder a tus dudas. Aquí también vemos que Dios sabe de tus dudas. Porque cuando vio a Tomás le dijo, a ver Tomás, ven para acá, mete tu mano en mi costado, toca las heridas, ¿verdad? O sea, sabía las dudas que tenía Tomás. Y sabe de tus cuestionamientos, porque no hay nada que haya oculto a los ojos de Dios. Tercera cosa que hizo el Señor, le reprendió por no creer, lo regañó. Le dijo, primero le respondió las dudas y le dijo, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús le reprende por su incredulidad. La incredulidad es una de las actitudes que más desagradan a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que lo contrario a la fe es la incredulidad. Si alguien es incrédulo, no puede pretender agradar a Dios, porque la incredulidad es lo opuesto a la fe. Y la duda es la antesala de la incredulidad. Cuidado con eso. Jesús le reprende por no creer en el testimonio de sus hermanos, de los discípulos. Y te digo algo, ten cuidado cuando pones en duda el testimonio de los hombres y mujeres de Dios. Porque si ellos están diciendo la verdad, tarde o temprano el Señor te va a reprender por no haber creído. ¿Sí me explicó? Si ellos están diciendo la verdad, tarde o temprano Dios te va a reprender por no creer. Recuerda que Tomás era uno de los 12. Entonces Tomás tenía una responsabilidad mayor por su incredulidad, porque estaba dudando del testimonio de sus consiervos, de los otros apóstoles. Estaba dudando de sus pues era, vamos a decir que era al mismo nivel de ellos, ¿no? Era un servidor, era un líder. Entonces estaba dudando de los líderes, del testimonio de ellos. Tenía una responsabilidad más grande, por eso Jesús lo reprende públicamente, lo reprendió ante los demás. Imagínate si los no creyentes escuchan las palabras de Tomás. Ustedes se imaginan uno de los líderes diciendo, no hombre, no le hagas caso al pastor, lo que está diciendo son puras mentiras. No, yo ver para creer, o sea, no, yo no me voy por lo que diga mi pastor. Yo no creo todo lo que me está diciendo ahorita, ¿verdad? Yo tengo que ver para creer. Si, imagínate que te escuche un cristiano nuevo, ¿qué va a hacer? No, hombre, pues si el hermano que es líder no cree en el pastor, no cree en sus hermanos del testimonio de los líderes, pues yo menos, ¿verdad? Vámonos de esta iglesia, ¿no? Vámonos a otro lado, porque pues aquí no dicen la verdad. Los mismos líderes están diciendo cosas de que no creen en lo que dicen los otros. Imagínense, entonces los que tenemos el privilegio de ser equipo de servidores de Cristo, no debemos poner en duda el testimonio, la autoridad y la unción de nuestros consiervos. Y si alguien no está siendo transparente, hay que dejárselo a Dios, pero no tenemos por qué estar diciéndolo públicamente o expresándole en frente de la gente, como Tomás les dijo a ellos, ¿verdad? Cuando ellos le dan el testimonio, Tomás no se cayó, les dijo delante de todos. Entonces Jesús llega y lo reprende y le dice, no seas incrédulo, sino creyente, ¿sí? Y lo cuarto que hace Jesús, Dios da una promesa para todos nosotros. Este error de Tomás dio origen a una preciosa promesa que encontramos en la Biblia. Dice el verso 29 de San Juan 20, verso 29 de nuestro mismo texto, dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué precioso, ¿no? Yo busqué la Nueva Versión Internacional y dice dichosos. En vez de bienaventurados dice dichosos. Y la traducción en lenguaje actual dice algo todavía más, que nos dice más, dice felices. Fíjense, la Nueva Versión Internacional dice dichosos y la traducción en lenguaje actual dice felices los que no vieron y creyeron. Felices. La duda y la incredulidad te puede impedir o nos puede impedir disfrutar de la vida. Los incrédulos, los dudosos, los que dudan de todo, no disfrutan la vida. De todo dudan, les dan algo, les dan 200 pesos y dicen, no, yo no creo que tanta bondad, no creo, ¿por qué me daría? Yo, si me dan 200 pesos ahorita, yo lo agarro feliz y me voy y me los gasto, ¿verdad? Me compro un puro pollo o una pizza, ¿verdad? Y me voy feliz. No voy a decir, ay, ¿por qué me los estará dando? Algún plan trae conmigo, ¿verdad? Algo trae, ¿verdad? No, y hay gente que todo duda, les dan algo y dudan, les bendicen y dudan.
Le dicen unas palabras bonitas y dudan. ¿Por qué me estará diciendo esto, verdad? Entonces, todo duda, y a veces, muchas veces la incredulidad y la duda nos impiden disfrutar de la vida con Cristo. La duda y la incredulidad son un obstáculo para la dicha y para la felicidad. Por eso Jesús dice en la traducción en lenguaje actual: felices los que no ven y creen. ¿Sí? Muchos cristianos permiten que la duda y la incredulidad los ciegue a la obra de Dios. Muchos cristianos permiten que la duda y la incredulidad los lleve a la crítica o a criticar a aquellos que sí están disfrutando su relación con Dios. Ven a alguien danzando y feliz en la iglesia y ¿qué dicen? Ay, mentira, está fingiendo. ¿Sí? No, no es cierto eso. Yo no creo que tanta felicidad, porque yo no la siento, ¿verdad? Pues no sé por qué no la sentirás, pero a lo mejor él sí la siente. Ay, no, esa devoción de orar todas las mañanas, o sea, yo no creo eso. ¿Por qué tanto, verdad? Y entonces dudan, critican a los que están disfrutando su relación con Dios, aquellos que dicen: yo disfruto orar, yo disfruto leer, yo disfruto ir a la iglesia, me gozo, y los critican. La duda y la incredulidad puede llevar a una persona a la amargura, a la soledad, como te decía hace ratito, y a pecar de muchas maneras. No permitas que la duda y la incredulidad traigan todo esto a tu vida. Y quiero terminar con esto. Tomás aprendió la lección, y no hay registro en la Biblia de que Tomás haya vuelto a dudar de Cristo y de sus promesas. No hay registro en la Biblia. Si tú estás pasando por la duda, el desánimo, la frialdad o la incredulidad en este tiempo, quiero animarte para que abras tu corazón hoy. Quiero animarte para que abras tu corazón a partir de hoy. Y algo por lo que quiero felicitarte a ti que estás aquí, es porque estás aquí o estás conectado en la transmisión con la iglesia. Porque sé que Dios quiere hacer algo en tu vida. Sé que Dios está haciendo algo en tu vida. Yo sé que Dios está obrando en ti. Pero necesitas abrir tu corazón. Necesitas pedirle a Dios que obre en ti. Sí estamos viviendo tiempos difíciles, ¿eh? Sí estamos viviendo tiempos difíciles. Sí, se ha prolongado mucho esta situación. Sí, lo que estás viviendo no es fácil. Yo creo que sí. Pero tú eres cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? Tú eres cristiano. Y recuerda que Dios nos ha dado promesas para este tiempo. Y Él pide que seas fiel y que creas en sus promesas. Así que te animo para que no dejes de congregarte, ya sea aquí o a través del internet, pero no dejes de congregarte. No permitas que la duda se anide en tu corazón. No lo permitas. Sé fiel. Y yo sé que Dios pronto va a responder a todas y cada una de tus dudas. Yo lo creo. ¿Tú lo crees esta mañana? ¿Sí lo crees? Decía Martín Lutero: el arte de la duda es fácil, porque nacemos con esta habilidad. Cada uno de nosotros nacemos con la habilidad de dudar. Interesante. Este es producto de la maldición del pecado, ¿eh? Desde que vino el pecado al hombre, el hombre es más tendiente a la duda. Entonces por eso dice Lutero: el arte de la duda es fácil, porque nacemos con esta habilidad. Pues no permitas que la duda se anide en tu corazón. Amén. Me gustaría orar por ustedes este día. Si alguien está dudando, pues yo te pido que abras tu corazón ahí en tu lugar.